Ya lo decíamos antes de la pausa, Nelsida Marmolejo nos acompaña. ¿Usted todavía siente que es sindicalista? Bueno, hay profesiones que son como el SIDA, tú sabes, que no se curan. Tú puedes ser escura, muchísimas cosas, pero realmente el problema de ser sindicalista no es un problema de ejercer una profesión, sino de tener un sentimiento social que te identifique con los problemas de las grandes masas que trabajan, de los grandes sectores que trabajan, productivos, y de las relaciones armoniosas que debe haber entre capital y trabajo con justicia social. O sea que eso uno siempre va a tener. Algo que me llama a mí poderosamente la atención, ya que usted, bueno, estamos hablando del sindicalismo. En la República Dominicana es el único país que yo veo que los sindicalistas se mudan, o sea, los sindicalistas tienen que estar del lado del pueblo, pero los sindicalistas de ahora yo veo que se mudan de apoyo dependiendo quién esté en el gobierno. ¿Eso es correcto, doña Nancy? Mire, toda persona tiene derecho a ejercer la actividad política partidaria, porque eso es constitucional, eso es un derecho ciudadano. Cada persona puede estar en un partido o debe de estar en un partido para mantener la democracia. Ahora bien, lo que usted no puede es coger un membrete de una institución y endosársela a un gobernante, a un partido, a un candidato. ¿Por qué? Porque usted no es dueño del sentimiento de esas personas que están trabajando en esa empresa y tienen un sindicato. Ese sindicato, esos trabajadores están en esa empresa, por ejemplo, en esta institución, en esta empresa. Aquí hay muchísimos empleados, pero nadie puede hablar en nombre de los empleados de este canal, de Teleradio América, van a apoyar a fulano, porque aquí no se contratan por ser miembro de un partido, aquí se contratan porque son camarógrafos, fotógrafos, porque son periodistas. Una función específica. O sea, tienen una función y en función de eso usted entra a una empresa. Entonces nadie tiene derecho. Ahora, aquí puede la gente asociarse para defender un bien común y ponerle un nombre, un sindicato, una asociación, una cooperativa, pero usted no puede coger ese membrete y abusar de que usted se le ha endosado esa representación para defenderlo e ir a decir yo apoyo. Ahora usted puede hacer un frente de trabajadores apoyando a tal, a cual, pero un frente de trabajadores que no endose la sigla. Al margen de la sigla, porque CNTU apoyó a Leonel, apoyó a Danilo y ahora apoya a Luis. A todo el que está gobernando, no la verdad es que los pactos entre trabajadores y entre organizaciones y los gobiernos no deberían de ser pecaminosos siempre y cuando se hagan sobre la base de decir, bueno, este programa de gobierno se compromete, por ejemplo, a que el nivel de desempleo se va a disminuir, a que se va a disminuir el costo de la canasta en esta y esta, o sea, un pacto social que permita realmente, y no en campaña, sino en gobernabilidad, porque el problema es, van pasando 4 años y cuando pasan los 4 años usted me está prometiendo para el que viene, ¿no? ¿Y usted qué hizo durante este tiempo? Por ejemplo, por nosotros, los trabajadores. Yo oigo que hay un fragmento del movimiento, una parte del movimiento sindical organizado que reivindica la buena obra que ha hecho el señor presidente Luis Abinader. Y yo me pregunto, ¿cómo puede un movimiento sindical que se respete endosar una candidatura de un gobierno que nunca le ha aumentado un solo centavo a los empleados públicos? Usted sabe lo que es que nunca le ha aumentado, salario mínimo son 10,000 pesos. Solamente se le ha sectorizado los policías, los maestros, sí, y los pero médicos. Incluso la misma, eso es correcto, pero eso está en contraposición de lo que establece la Ley General de Salario, que no la han puesto en ejecución, porque eso significa unos reajustes generales para todos esos servidores públicos, y eso no lo han hecho. Pero que el reajuste no se hace desde el 98. El reglamento se le entregó. Pero no fue promulgado. En el 2006 creo que fue que Leonel Fernández hizo un aumento de un 30%, un 15%, después un 15%. Después no ha habido jamás aumento a los empleados públicos a nivel generalizado. Y eso tiene, la gente dice, bueno, pero la mayoría de los empleados públicos no ganan 10,000 pesos. Eso es en teoría. Cuando un empleado público se va a pensionar, dice la ley 379-81, que es con 8 salarios mínimos como tope del sector público. ¿Sabe cuántos son? 80,000 pesos, que usted haya pagado lo que sea y tenga 40 años trabajando. O sea, hay unas limitantes que afectan, y cuando se ponen tanta multa de acuerdo al salario mínimo público, esas multas no valen nada, esas penalidades no valen nada. Entonces, no es lo que usted recibe. Y además los ayuntamientos, señores, la mayoría de los ayuntamientos han parado en eso.
tienen hasta salario de 5,000 pesos, y 7,000 pesos, y 8,000 pesos, y 10,000 pesos, porque nosotros hablamos de relumbrón de la tecnología que hay dentro de la administración pública, pero la gran mayoría de agricultura, de salud pública, esa gente están en 10, 11 y 12,000 pesos, ni siquiera el salario mínimo del sector privado. Entonces, ¿cuál es la situación? Y la otra cosa que nosotros tenemos que ver es que este es un gobierno que desde el punto de vista de la protección social, usted se oye muchos planes de tarjeta, de planes que existían todos, que se han cambiado los nombres, y que aunque se ha aumentado la cantidad, la calidad de la oferta que se le hace a los usuarios de esos servicios ha disminuido. Por ejemplo, yo tengo personas que son allegadas a mí, que lo han puesto a dar 7 viajes a un lugar para cambiar el nombre de la tarjeta. Y cuando van, tienen que volver y tienen que volver, porque están cambiando el nombre de la tarjeta y poniéndole chip. Ok, pero ese chip es sencillamente para desnaturalizar lo que había antes y ponerlo ahora. Y con es por seguridad, porque la están clonando. Sí, bueno, eso es una de las cosas. Pero la cosa es que también se atribuyen que ese es un programa que ellos lo están dando. Y es un programa que ellos ya habían recibido. Pero el problema no es ese. El problema es también todas las dificultades que han pasado esa gente para que les llegue los chelitos que le ponen 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y hay otros que lo han sacado sin explicación y no han salido de pobre. Entonces, hay muchas situaciones que nosotros, la indexación de los salarios, por ejemplo, de impuestos sobre la renta, a nivel de lo que es los empleados. La ley de impuestos sobre la renta establece que cada año debe de reajustarse el tope de impuestos que debe pagar un empleado, que se le descuenta a un empleado que labore y que tiene un salario mayor de 34,000 pesos, en este caso está congelado ahí, y es todos los años. Este gobierno nunca lo ha indexado. Ahora mismo los salarios deberían de estar exentos hasta 46,000 pesos, por lo menos, de impuestos sobre la renta. Hasta 35 es ahora. A 34 y algo. Ajá. Pero debería estar en 46. Entonces, el gobierno a eso se ha hecho un lado. Y le pone siempre al presupuesto, cada vez que lo envía al Congreso, una coletilla que dice que temporalmente no se va a aplicar esto y se deja en suspenso. ¿Y por qué los sindicalistas activos no hacen esas denuncias? Por eso es que yo digo, o sea, usted está con el gobierno, entonces lo que el gobierno no hace en favor de los trabajadores, yo me voy a abstener de decirlo o de denunciarlo, porque estoy apoyando al presidente que está en campaña. No, realmente yo creo que tiene que haber un renacer del sentir reivindicativo de la población trabajadora, porque esos dirigentes han jugado un rol en una época determinada, se les reconoce un trabajo que se hizo, pero algunas veces uno tiene que dejar el espacio para otras personas que tienen un prisma tal vez diferente a lo que ya se está viendo. Por ejemplo, yo no me imagino ya siendo la secretaria general de una central sindical, porque llega un momento en que yo desde el 97 salí del movimiento sindical, mantengo asesoría a sindicatos, le doy orientaciones, trabajo con ellos en capacitación, pero hasta ahí. Ahora estoy dirigiendo la Secretaría de Asuntos Laborales del partido para reorganizar y crear una nueva mística en lo que es el movimiento sindical dominicano. Esa es la misión que nosotros tenemos en la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo en estos momentos está propugnando por reorganizar a los trabajadores, o no reorganizarlo, organizarlo en organizaciones realmente representativas de su sector social, entendiendo la naturaleza de una sociedad que se ha desarrollado, que tiene una serie de cambios tecnológicos, de cambios ideológicos de cómo se produce ahora la mercancía. O sea, ya no es con la fuerza bruta, ahora es con la inteligencia artificial, y todos esos aspectos nosotros estamos viendo en la Fuerza del Pueblo en perspectiva a un gobierno de la Fuerza del Pueblo que permita que el trabajador del salto cualitativo, no solamente en capacidad, sino también en reivindicación, en que ese trabajo que usted está haciendo en su casa sentadito el día entero, ya no son 8 horas, ya son 24 horas casi, entonces eso tiene que tener una nueva valoración. Esos muchachos que trabajan en call center, sí, muy bien, muy inteligentes, son bilingües, pero ¿cuál es su remuneración? Ganan bien relativamente, pero ¿cuáles son los beneficios marginales que tienen esos trabajadores de acuerdo a la ley? No están protegidos por una serie de prerrogativas que establece la ley actualmente, porque tienen concesiones especiales. Entonces, hay una serie de cambios que se ha dado en la producción, que nosotros como Secretaría de Asuntos Laborales del partido la estamos analizando, la estamos estudiando, y próximamente, cuando el partido presente su programa de gobierno, la Secretaría de Asuntos Laborales del partido va a plantear lo que es la plataforma que nosotros aspiramos para la clase trabajadora en los próximos 4 años del mandato de Leonel Fernández. Licenciada, en la parte que mencionaba María, ¿se podría pensar que el sindicato ha perdido esa ideología básica
de la persecución del interés social general? Bueno, yo creo que el trabajador como tal siempre quiere tener mejores condiciones. Algunas veces los dirigentes perdemos la perspectiva. Ha habido un acomodamiento, si aquí se quiere decir. El tiempo quizás. Bueno, creo que sí, el tiempo es un factor, pero no determinante, porque hay mandatarios, por ejemplo, usted busca el presidente de China no tiene 15 años y está propugnando por cambio, por tecnología, por innovaciones. O sea, para mí la edad no es un problema. Se ha adecuado. El problema es que usted tiene que irse no, yo adecuando. Digo, el tiempo la que visión. tiene en un lugar. Porque la visión, hay que movilizarse conceptualmente de lo que es lo que usted hace todos los días. Yo creo que efectivamente aquí hace falta que resurja un liderazgo sindical con un carácter más próximo a las necesidades de la gente. Porque independientemente de que en un momento dado se jugó un rol Así es. importante, pero ya en este momento se precisa de una regeneración, si así se quiere, una reingeniería de lo que es el dirigente sindical de hoy frente a los retos que tiene el sistema productivo a nivel nacional y a nivel global. O sea, hay un divorcio en este momento, práctico y conceptual, de lo que es la realidad del trabajador y de lo que son las prácticas sindicales tradicionales. Eso está totalmente demostrado, porque lo que son los problemas de salud, de código de trabajo, lo que son los problemas de leyes, lo que son, o sea, hay una serie de reivindicaciones cotidianas que necesita el trabajador, el transporte, la seguridad, que el movimiento sindical está aislado totalmente de eso. El movimiento sindical actual se ha olvidado de que esas son las premisas fundamentales para que una clase trabajadora produzca con capacidad realmente de que haya un rendimiento de la productividad en la República Dominicana. Entonces, es cierto, tenemos esas deficiencias como sector social a nivel de los trabajadores, pero todo tiene su momento. Eso nunca ha sido, usted ha visto que en estos momentos está renaciendo una nueva ola a nivel global de un movimiento sindical diferente, y aquí llegará. El presidente de la República ha otorgado unas pensiones solidarias que yo digo, bueno, estas serán las botellas de los gobiernos anteriores, pero son botellas eternas porque son pensiones, y unas pensiones exorbitantes de gente que nunca ha trabajado. Y yo me pregunto, pero hay gente que sí necesita su pensión y no se la dan. 26.000 millones alrededor en pensiones. Eso Mire, es inaudito. yo creo el Estado tiene la obligación de proteger a aquellas personas que no tienen una pensión, que no han podido en su vida útil adquirir el derecho a una pensión. El Estado tiene la obligación de dar una pensión. Incluso eso se comenzó en el gobierno anterior, se hizo un plan mediante el cual se garantizaba una pensión mínima, en ese caso eran de 8.000 pesos, a esas personas que estaban, bueno, y antes la ley de salud también establecía pensiones para las personas de más de 70 años, y la ley de seguridad social actual reconoce esas pensiones. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros criticamos? ¿Y qué es lo que la gente se indigna cuando ve? Que se utilice los fondos públicos para beneficiar a personas que no necesitan una pensión y que solamente se le están otorgando en función, no de que nunca han aportado, o no de que tienen otro derecho, sino en función de un proselitismo para ganarle como adepto. Entonces, eso es indignante, eso es una inmoral. Forma de corrupción y también. realmente la peor corrupción que se está escenificando en este momento a nivel del sector laboral es la utilización de pensiones para comprar dirigentes. Eso es penoso ver cada compañero que uno sabe que tiene derecho de toda la vida a una pensión digna, y que sencillamente va alguien y le dice, mira, toma una pensión. Le tocaba de 30.000 pesos, no, yo te voy a dar 75.000, sin ningún tipo de prerrogativa. Y gente que no ha trabajado incluso en la administración pública, porque una pensión de 8 o 10.000 pesos a una persona que lo necesita es una obligación del Estado, y hay que reconocerlo y mantenerlo. Pero una pensión de 50, 60, pero 70. Pero si tienen su tiempo trabajado en el Estado, se lo merecen. Malo es lo que estamos, como en mi caso, trabajando 34 años en el sector público, cotizando a un sector de pensiones, y un gobierno negador de derechos y retaliador que me niega una pensión, o sea, con un derecho adquirido. O sea, ¿pero qué es lo que le dicen? ¿Por qué no se la han es dado? que no me dicen nada. O sí me dijeron, hace más de un año que me dijeron, que me regalaban una pensión de 75.000 pesos junto con el grupo de sindicalistas que habían pensionado. O sea, yo no puedo aceptar una pensión de regalo como sindicalista.
porque yo no estoy ejerciendo ese cargo y yo tengo un derecho adquirido. Yo tengo un decreto nombrado con 75,000 pesos junto con un grupo de sindicalistas. ¿Y cómo yo voy a aceptar eso? Eso sería desdecir lo que yo he hecho toda mi vida. O sea, que no quiero privilegios. Yo quiero que lo que por ley me corresponde y que yo he cotizado, que se me asigne. Exacto. Y no dádivas. Yo no estoy pidiendo dádivas. Hay una situación aquí con las pensiones que parte de la ley, por ejemplo, la ley establece varias cosas, la ley 379-81, que toda persona después de 30 años es de cotización, de trabajo y de cotización en el sistema de reparto, debe de ser pensionado automáticamente. Sí, automáticamente. Bueno, pues ese automático le quitan el cable en el Palacio. Ay, mi madre. En el Palacio lo desconectan porque realmente el presidente tiene que hacerte. Por eso uno dice, bueno, ¿y por qué si yo estoy cotizando yo tengo que contar con el beneplácito de un presidente para que me den una pensión? ¿Por qué yo tengo que ir a pedir un permiso al presidente o buscar un aliado? Pero ¿y la ley de seguridad social no está ahí? La ley de seguridad social está ahí y esa tiene fundamentalmente la parte privada. Pero yo estoy segura que para que en una AFP le vayan a dar en la capitalización individual, no tienen que ir a hablar con el dueño del banco para que le den la pensión de la AFP. No tienen que hablar con el administrador. Hay un procedimiento que se sigue. Usted puede decir que es injusta la pensión, que ganan mucho las AFP. Usted puede hacer todas las críticas que ustedes quieren, pero cuando le toca una pensión, le dan la pensión. Cuando le toca una indemnización, le dan indemnización. Y no hay que ir con servicio al cliente, lo resuelven. No tienen que ir donde... ¿Por qué yo tengo que ir donde el presidente de la República a pedirle que por favor que me dé mi pensión? O sea, eso es indigno, eso es humillante, eso es vergonzante. Y un gobierno así que quiere perpetuarse y seguir gobernando. O sea, yo creo que realmente, y yo no estoy hablando por mí, yo he sido la que menos me ha hablado de ese caso, porque el caso mío lo tienen miles de trabajadores del sector público organizados. Pero mire, para no ir más lejos, hay miles de casos que conoció el Consejo Nacional de la Seguridad Social y que la Asociación de Empleados Públicos que dirige el doctor Holguín reivindicó y saludó porque luchó. Nosotros estábamos desde 2003 luchando por o sea, que el que está en capitalización individual pueda volver a reparto si le favorece más el tiempo trabajado en el sector público que en el privado. Eso se aprobó, se estaba ejecutando a cuentagota cuando nosotros estábamos en la DIDA, pero se logró una resolución muy amplia, muy buena del Consejo hace ya unos 3 meses, la cual establece que se les reconoce el derecho a esos trabajadores, a esos afiliados, a volver al sistema de reparto. ¿Y qué hicieron después de aprobado eso? Porque se movilizaron los pensionados o los trabajadores que quieren pensionarse o que necesitan pensionarse. Se aprobó y le pusieron un rabito, una colita, que el Consejo se aprobara un reglamento para que se entregaran, si hiciera esa devolución. En eso le dieron 15 días y llevan 3 meses. Y tienen a miles de empleados públicos que tienen derecho a pensión frenado, que no se le da su dinero porque no le autorizan el paso de la AFP a reparto. ¿Para qué? Para beneficiar los fondos de la AFP. Y los sindicalistas no dicen ni esta boca es mía. Nada. Ni Han tampoco, solo ni a los tampoco pensionados. Anteriormente Pepe Abreu y los demás decían que la comida está cara, que el quintil ya no hablan nada de eso. A nadie le importa que el trabajador se lo esté llevando el diablo con la energía que está cara y con la comida. Pero realmente yo, a propósito de eso, una de las cosas que me iba a referir era a los 7 pecados capitales que acaba de decir el doctor Leonel Fernández que tiene este gobierno, que lo ha definido de manera magistral en porcentaje. O sea, cuando hablamos realmente del costo de la vida, ¿en qué situación está el costo de la vida? ¿En qué situación está la deuda externa? O sea, la deuda que se ha contratado en este país. ¿Cuál es la situación de seguridad de este país? O sea, los 7 pecados capitales se ha ido... La 10 plagas de Egipto. Las 7 plagas de Egipto. Sí. O sea, tenemos un país realmente gobernado por Luis Abinader que hace un marketing político de percepción que desafortunadamente para ellos se demuestra la realidad a nivel de la población. Doña Elcida, muchísimas gracias. Tiene que volver con más tiempo. Gracias por estar con nosotros. Mañana será otro día.